Bien, en este video vamos a hacer un resumen de los resultados que hemos obtenido de los análisis de las 4 configuraciones de amplificadores con el transistor, los cuales muestro en esta página. A manera de introducción, les menciono un resumen ahorita de las configuraciones que hemos estudiado. En el emisor común, el emisor lo tenemos derivado a tierra, la entrada la aplicamos en base y la salida la tomamos en colector. En emisor degenerado, muy similar a emisor común, solamente no está el capacitor de desvío, entonces el emisor no está conectado a tierra directamente, sino a través de una resistencia RE. Igual, en la base se aplica nuestra señal de entrada y en el colector tomamos la señal de salida. En el colector común, el colector es el que se conecta a tierra, se apoya en tierra, la entrada se sigue aplicando por base y la salida se toma por emisor. Y en el caso de base común, la base va a tierra y la entrada se aplica en el emisor y la salida la tomamos en el colector. Ok, en este resumen que vamos a hacer de los resultados que hemos hecho para cada configuración, vamos a representar en una tabla, vamos a concentrar en una tabla los resultados que obtuvimos para las resistencias que se encuentran marcadas en esta página para cada circuito, es decir, las resistencias que están marcadas en verde como RI', RSL', y vamos a fijarnos únicamente en la ganancia en voltaje V0 en VI. Recordemos que la ganancia V0 en VS se obtiene a partir de la ganancia V0 en VI aplicando un divisor de voltaje que se forma a la entrada entre el circuito Thevenin y la configuración del amplificador. Ok, comencemos entonces con la configuración de emisor común. Para emisor común, recordemos nada más las expresiones y el valor aproximado numérico que obtuvimos para dichas expresiones para las resistencias y la ganancia. Ok, muestro la configuración de emisor común con el símbolo del transistor y en la parte inferior muestro la misma configuración con el modelo híbrido pi. Aquí recordamos que la RI' es igual a la RP y la R0' es igual a R0. La ganancia que obtuvimos V0 en VI para el emisor común fue aproximadamente de menos 200, el menos significa inversión de fase. Entonces podemos concentrar esos resultados en un primer renglón de la tabla que les acabo de mencionar, donde vamos a concentrar lo que hemos visto en los videos anteriores. Bien, entonces nuestro primer renglón corresponde al emisor común, como lo vemos en esta tabla. Está dividida en 4 columnas. La primera me representa la resistencia RI', la segunda la RSL', la tercera la ganancia en voltaje y la cuarta algunas observaciones. Ok, entonces concentramos los valores que acabamos de mencionar ahorita. Emisor común, RI', RP, un valor de 5K, resistencia de salida RSL', R0, 100K, ganancia en voltaje menos Gm por RLA. Con los valores que manejamos obtuvimos un valor numérico de menos 200. Observación, la RLA es el paralelo de RC con RL. Recordemos que todos estos circuitos los analizamos bajo las mismas condiciones, las cuales son utilizar el mismo transistor en las 4 configuraciones y las 4 configuraciones polarizarlas con la misma corriente de colector. Todas las configuraciones, repito, se analizaron con el mismo transistor, mismos datos del transistor y con una corriente de colector de 1 mA para todas ellas. Por eso vamos a poder comparar también en esta tabla de concentración de resultados, vamos a poder comparar el comportamiento de cada una de las configuraciones. Ok, los valores numéricos que muestro en verde están basados precisamente en esas dos condiciones que les acabo de mencionar. Utilizar el mismo transistor en las 4 configuraciones y una corriente de polarización igual para todas de 1 mA, una ICQ de 1 mA. Ok, la siguiente configuración será emisor degenerado. Bien, aquí tenemos la configuración de emisor degenerado. Repito, la diferencia que tiene con el emisor común es que el emisor no está conectado a tierra directamente, sino a través de la resistencia R. En el circuito inferior estoy mostrando la misma configuración de emisor degenerado, pero utilizando el modelo híbrido pi. Ok, observemos la RI'. La RI' está formada, o más bien su valor está dado por la RP en serie con la RE, pero vista desde el circuito de base. Eso hace que la RE se refleje el circuito de base por el factor beta más 1, debido a que en RE están fluyendo dos corrientes, que son la IB y la IC. Entonces la RI' va a ser igual a la RP más la RE por beta más 1. A ese resultado simple, a ese resultado simplificado, llegamos
en su momento cuando analizamos esta configuración. La R sal prima, para R sal prima sucede algo similar. Por la posición que tienen R0 y R, la R sal prima va a ser igual a la R0 en serie con la R reflejada hacia el colector por el factor 1 más μ0. Igual ese resultado simplificado lo obtuvimos en su momento cuando analizamos la configuración de emisor degenerado. Ok, esos son nuestros dos valores principales. Lo repito nuevamente, Ri' igual a Rpi más Re por 1 más beta 0 y la R sal prima igual a R0 más Re por 1 más μ0. Ok, la ganancia en voltaje, recordemos que estaba dado aproximadamente por la división, la relación entre la Rlag y la resistencia de emisor. Teníamos una ganancia aproximadamente de 5 porque Rlag vale 5K y Re 1K. Entonces una ganancia de menos 5, el signo menos significa que esta configuración también invierte. Ok, regresamos a la tabla. En el segundo renglón colocamos el emisor degenerado. La Ri' es Rpi más 1 más beta 0 por Re, un valor numérico de 206K con los valores numéricos que manejamos. La R sal prima es R0 más 1 más μ0 Re, aproximadamente 4.1 megohms, una resistencia muy alta, igual que la resistencia de entrada. Y el hecho de que las resistencias, tanto de entrada como de salida, estén muy por arriba de las resistencias de emisor común, eso se debe a la presencia de la resistencia de emisor. Al haber dejado el emisor sin derivar a tierra, eso incrementó los valores de Ri' y R sal prima con respecto al emisor común. Sin embargo, el precio que se paga por haber incrementado estas resistencias es una disminución en la ganancia. La expresión de la ganancia en voltaje de 0 en BI está dada por menos Gm Rlag entre 1 más Gm por R, y vimos que aproximadamente la relación entre Rlag y R, entonces tenemos una ganancia aproximada de menos 5. Bien, la siguiente configuración, colector común. Bien, la configuración de colector común, nuevamente les comento, el colector está a tierra. La entrada la aplicamos por base, la salida la tomamos en emisor. En la parte inferior está mostrada la misma configuración de colector común utilizando el modelo híbrido pi. Tenemos definidas las Ri', la R sal prima, y podemos ver cómo se comporta cada una de ellas. La Ri' está formada por la Rpi en serie con la Rlag. Vean que este Rlag tiene un sombrerito en la parte superior porque la definición de Rlag en este circuito no es la misma que hemos utilizado en los circuitos anteriores. Rlag en este caso está formado por el paralelo de Re con RL. Re en paralelo con RL. Eso difiere de la definición que habíamos dado para los circuitos anteriores. Por eso le estoy colocando un sombrero para diferenciarla de la definición de Rlag anterior. Entonces la Ri' va a ser igual a la Rpi más la Rlag reflejada al circuito de base por el factor 1 más beta 0. Es decir, Ri' se parece mucho a la Ri' que obtuvimos ahorita para el emisor degenerado, en el cual la resistencia de emisor se reflejaba al circuito de base por el factor 1 más beta 0. En este caso la Rlag está en el circuito de emisor, y esta Rlag con sombrerito es la que se refleja al circuito de base por el factor 1 más beta 0, para darnos la expresión Ri' igual a Rpi más 1 más beta 0 por Rlag. La R sal es una resistencia definida en el emisor, entre emisor y tierra. Entonces R sal está viendo la Rpi pero desde el emisor, y eso tiene un efecto de dividir al Rpi entre el factor beta, es decir, cuando la Rpi la vemos desde el circuito de emisor como lo está viendo la R sal prima, entonces la R sal prima es Rpi entre beta. Eso nos genera un valor de resistencia que se le conoce como RJ, resistencia de juntura del emisor, y tiene un valor muy pequeño. La ganancia en voltaje para colector común es una ganancia de 1, como lo obtuvimos en el análisis correspondiente. La relación entre B sobre B es una ganancia muy cercana a la unidad. Ok, veamos estos resultados en nuestra tabla de concentración de valores. Bien, en el tercer renglón se encuentra el colector común. La Ri' es Rpi 1 más beta 0 Rlag con sombrero. Al sustituir valores tenemos un valor cercano a los 206K, una resistencia de entrada alta. La resistencia de salida R sal prima es Rpi entre beta 0, que es RJ, un valor de 25 ohms, resistencia de salida baja. Y la expresión de la ganancia en voltaje, Gm Rlag con sombrero entre 1 más Gm Rlag sombrero, aproximadamente 1. Y la observación que les menciono nuevamente es que la Rlag con sombrero
está definido como RE en paralelo con RL. Bien, nuestra siguiente configuración será base común. Aquí podemos ver la configuración de base común con el símbolo. Y la base está derivada a tierra, está apoyada en tierra. La entrada la aplicamos en emisor, la salida la tomamos en colector. En la parte inferior está el circuito con el modelo híbrido pi. Y veamos cómo se comportan RI' y RSL'. RI' es una resistencia que está viendo a la RPi en el circuito de emisor. Nuevamente, como sucedió en el caso de colector común, la RI' va a ver a la RPi en el circuito de emisor, por lo tanto lo va a ver como RPi entre beta. Es decir, RI' va a ser la resistencia RJ muy baja. La RSL' va a ser la R0 en serie con el paralelo de RS con RA al momento de pasivar BS. RS en paralelo con RS reflejan al circuito de colector con el factor 1 más μ0. La ganancia en voltaje de base común B0 entre B y S igual a la ganancia de emisor común, excepto que base común tiene un signo positivo, es decir, no invierte fase, a diferencia del emisor común que sí invierte fase. Concentrando esos resultados en nuestra tabla, obtenemos los siguientes resultados. Ok, en el cuarto renglón de la tabla podemos ver la configuración de base común. Resistencia entrada RPi en beta, RJ 25 ohms muy baja, una resistencia entrada muy baja. La resistencia salida RSL' es R0 más 1 más μ0 RE en paralelo con RS. Una resistencia salida muy alta, 1.6 megohms para los valores numéricos que hemos manejado. Y la ganancia en voltaje es más GMR-lag, la misma expresión de la configuración de emisor común, excepto por el signo positivo, no invierte fase, y un valor numérico de 200. Bien, esta tabla de concentración nos va a ser muy útil para poder profundizar un poquito más en el análisis comparativo entre las configuraciones que vamos a hacer más adelante, y también para poder resolver de manera fácil, fluida, configuraciones de amplificadores que les vamos a llamar amplificadores multietapa,